de sangre vamos a encontrar, por lo menos, estamos hablando de alrededor de unos 18 a 20 ml de oxígeno dentro de lo que viene a ser propiamente la combinación con la hemoglobina. Una gran cantidad de oxígeno que se va transportando en la sangre, que poco a poco va a ir intercambiándose con el dióxido de carbono a nivel de lo que vienen a ser los tejidos. Los eritrocitos se producen principalmente a nivel de lo que viene a ser la médula ósea en las personas adultas. En primer lugar, desde lo que viene a ser el periodo embrionario fetal, siempre se van a producir eritrocitos. A nivel embrionario, como todavía no existe médula ósea u otros tejidos, los eritrocitos se producen a nivel de lo que viene a ser el saco vitelino. Una vez que ya estamos en periodo fetal, durante el segundo trimestre se producen a nivel del hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, y a medida que va avanzando el embarazo, ya para el último trimestre del embarazo, se empieza a generar ya los eritrocitos dentro de lo que viene a ser la médula ósea. Todas las médulas óseas tienen la capacidad de producir los eritrocitos durante el periodo fetal. Una vez que nacemos, muchas de las médulas óseas van a dejar de producir grandes cantidades de eritrocitos. Ojo, no quiere decir que no los produzcan, solo que los producen en menores cantidades. De tal manera que entre el nacimiento hasta aproximadamente los 18, 19 años de edad, deja de producirse eritrocitos a nivel de la tibia, en la diáfisis de la tibia, y hasta los 25 años en la diáfisis del fémur, pero siguen produciéndose en sus epífisis y pueden seguirse produciendo también en la mayoría de los huesos planos y largos que se producen en el cuerpo. A partir de los 25 años de edad, la mayor producción de eritrocitos se concentra principalmente a nivel de lo que vienen a ser las vértebras, el esternón y las costillas, donde se va a producir la mayor parte de eritrocitos casi por el resto de la vida hasta el fallecimiento de la persona. Claro que cabe resaltar que poco a poco puede ir disminuyendo la producción de eritrocitos, porque poco a poco se va disminuyendo la cantidad de células necesarias para el transporte de oxígeno. Esto tanto por el efecto del envejecimiento, como también por el efecto de lo que viene a ser la falta o baja necesidad que se va a tener para un mayor transporte de oxígeno, ya que a medida que envejecemos tenemos menor actividad física, menor requerimiento de oxígeno por muchas células, porque disminuye inclusive el metabolismo y el funcionamiento celular. Por eso poco a poco puede ir reduciendo, pero nunca va a terminar su producción. Los eritrocitos se van a producir a partir de lo que vienen a ser las células hematopoyéticas pluripotenciales, las cuales en primer lugar se pueden dividir en tres tipos de células, lo que vienen a ser las unidades formadoras de colonias de linfocitos o células linfoideas, que van a producir al linfocito T y al linfocito B. Luego tenemos las unidades formadoras de colonias esplénicas, las cuales se van a dividir en las unidades formadoras de colonias de granulocitos y monocitos, de donde van a venir todos los granulocitos y los monocitos, macrófagos, así como también los megacariocitos que van a dar origen a las plaquetas. Y de la unidad formadora de colonias esplénicas va a salir la unidad formadora de colonias de blastos, que luego se transforman en las unidades de colonias de formadoras de eritrocitos, de las cuales van a luego surgir los eritroblastos, que son la primera forma que se tiene en la formación de las células rojas de los eritrocitos. Los eritroblastos luego van a ir pasando por procesos de maduración y transformación. Los eritroblastos son células, como pueden ver, completamente totales. Tienen su núcleo, tienen retículo endoplasmático, mitocondrias, lisosomas, van a tener aparato de Golgi, estructuras celulares internas, como lo que viene a ser el citoesqueleto, el citoplasma, etc. El eritroblasto va a empezar su proceso de transformación, de maduración, pasando primero al proeritroblasto, luego al eritroblasto basófilo, al eritroblasto policomatrófilo, el eritroblasto ortocomatófilo, terminando en lo que viene a ser el reticulocito, y por un último proceso de diferenciación se transformarán en los eritrocitos como los conocemos, células con forma de disco aplanado y cóncavas. Cabe resaltar que todos los blastos de la serie roja
son células más grandes que el eritrocito. No solo porque aumentan su diámetro, sino porque estas células, al estar completas, al tener núcleos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas, ribosomas, etcétera, van a tener un mayor volumen. A medida que van madurando, a medida que van cambiando las células, como van desapareciendo varias de las organelas en su proceso de maduración, es lo que genera la transformación de los eritroblastos. Es lo que va a generar en primer lugar la transformación en los medios de tinción. El proeritroblasto es propiamente una célula que puede teñirse con medios básicos. El eritroblasto basófilo, medios básicos, luego el policromatófilo, que puede teñirse tanto con medios básicos como ácidos, el ortocromatófilo, que ya solo se tiñe con medios ácidos. Esto dependiendo de la cantidad de organelas intracelulares que van poseyendo cada una de estas células. Va cambiando la coloración y la forma de la célula a medida que van madurando. Hasta lo que viene a ser el proeritroblasto ortocromatófilo, aún posee la célula también su núcleo, pero ha ido reduciendo de tamaño el núcleo, principalmente porque esta célula solo tiene que producir hemoglobina para generar sus funciones. Así que muchos de los genes que se encuentran en el ADN de los eritrocitos empiezan a dejar de expresarse, se mantienen en su forma completamente compactados para no generar esa expresión de genes. Por eso el núcleo cada vez se hace un poco más pequeño, porque la célula va perdiendo funciones nucleares ya que solo debe producir hemoglobina. Y a medida que va perdiendo además estas funciones, va perdiendo varias organelas, va disminuyendo la cantidad de ribosomas, retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, el aparato de Golgi, así como también muchas de las estructuras citoplasmáticas, como inclusive lo que viene a ser el citoesqueleto. Ya el reticulocito es una célula que no posee núcleo, aún posee pequeñas cantidades de ribosomas y de retículo endoplasmático, por eso se llama reticulocito, y posee pequeñas cantidades aún de citoesqueleto. Es una célula ya mucho más parecida al eritrocito, ya tiene el tamaño y el volumen del eritrocito en su diámetro, pero sigue siendo una célula un poco más redondeada por la presencia de lo que viene a ser los citoesqueletos que aún presentan los reticulocitos, así como también el retículo endoplasmático rugoso, que aún está presente porque sigue la formación de hemoglobina. Al momento de ser ya reticulocitos, ya pueden pasar estas células hacia el torrente sanguíneo. De hecho, una pequeña cantidad de las células rojas sanguíneas, estamos hablando máximo de hasta un 4%, corresponde principalmente a lo que vienen a ser los reticulocitos. Ya como reticulocitos sale al torrente sanguíneo, pero no permanecen mucho tiempo. En 24 a 48 horas van a completar su transformación una vez que ya están en el torrente sanguíneo, eliminando lo que queda de citoesqueleto, así como también el retículo endoplasmático que quedaba. Para este punto ya ha formado por completo toda la hemoglobina que necesita, que va a completar el 30% del volumen total del eritrocito. Más o menos el 30%, una tercera parte tiene que ser. Una vez que ya elimina por completo el retículo endoplasmático que quedaba, así como también los restos de citoesqueleto, completamente la célula va a tomar su forma de disco aplanado bicóncavo, siendo propiamente ya el eritrocito. Lo que quiere decir que ya el eritrocito no tiene la capacidad de formar hemoglobina. Una vez que termina su transformación, ha perdido por completo ya la capacidad de formación de hemoglobina. No va a generar ninguna otra función. Y la única organela intracelular que permanece en buena cantidad dentro del eritrocito son propiamente las mitocondrias, para poder mantener el funcionamiento energético de la célula, así como también la energía necesaria para cualquier función que necesite por parte de lo que viene a ser la anhidrasa carbónica. La eritropoyetina es una hormona que es la que se va a encargar de estimular la formación de los eritrocitos. La eritropoyetina es una hormona proteínica, está formada principalmente por aminoácidos, que depende de la oxigenación tisular. Quiere decir que a medida
que va disminuyendo la oxigenación en los tejidos, se produce un efecto de hipoxia. Este efecto va a provocar que las células que están en hipoxia liberen el factor inducido por hipoxia 1, o HIF por sus siglas en inglés. El factor inducible por hipoxia 1 va a ingresar al torrente sanguíneo y, en primer lugar, va a llegar a los riñones. Las células renales van a producir la eritropoyetina a medida que van recibiendo el factor inducible por hipoxia 1, HIF1. El 90% de la eritropoyetina del cuerpo se produce a nivel renal. Lo que habíamos visto antes. Es uno de los principales órganos que producen la maduración y formación de los eritrocitos. Es por eso que todo paciente que tiene una insuficiencia renal puede tener diferentes grados de anemia, porque como sus células renales están dañadas, no van a liberar suficiente eritropoyetina, provocando que disminuya la producción de eritrocitos. El resto de la eritropoyetina, el 10% restante, proviene del hígado y otros tejidos, como ser también músculo, vaso y otros órganos. La eritropoyetina actúa directamente sobre las unidades formadoras de colonias de eritrocitos, iniciando la diferenciación de las células para que pasen a ser los proeritroblastos, que luego van a ir pasando, como habíamos visto, por el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromatófilo, reticulocito, por último el eritrocito. A medida que va generándose la disminución de la oxigenación de los tejidos, la hipoxia, esto puede ser por volúmenes sanguíneos bajos, anemia, una hemoglobina baja, va el flujo sanguíneo en algunos tejidos, enfermedades pulmonares. Inmediatamente, esta oxigenación va a provocar la formación de eritropoyetina, la cual estimula la formación de eritrocitos, provocando que aumente la oxigenación tisular. Una vez que la oxigenación tisular es adecuada, deja de producirse el factor inducible por hipoxia 1 y entonces deja de liberarse eritropoyetina. De esta manera se controla que la formación de eritrocitos sea en respuesta a las necesidades de oxígeno que tiene cada persona, dependiendo de dónde vive, así como también las actividades que desarrolla. Por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser dónde vive, se refiere principalmente a la altura. Entre más alto estemos, hay menor disponibilidad de oxígeno en el aire. No quiere decir que no haya aire o haya menor concentración. En cualquier lugar el aire está a la misma concentración de oxígeno, entre 25 a 27%. Sino que, en cuanto estamos en lugares mucho más bajos, cerca de lo que viene a ser el nivel del mar, hay mayor presión en el ambiente, porque no se olviden que el aire también es una solución. Y entre más abajo estemos, más presión genera. Así que a nivel del mar hay mayor presión atmosférica, lo que permite que el oxígeno ingrese más fácilmente al torrente sanguíneo. Y a medida que subimos de altura, disminuye esa presión atmosférica. Y esta diferencia de presión es lo que afecta el intercambio de oxígeno a nivel de los pulmones. No porque no entre el aire, sino porque como hay menor presión, no se olviden que muchas de estas sustancias, en especial el oxígeno y el dióxido de carbono, se mueven por diferencia de presión, por difusión simple, por simple mecanismo de transporte pasivo. Así que necesita una buena diferencia de presión para poder moverse a través de las membranas. Por eso, a medida que subimos y va disminuyendo la presión atmosférica, disminuye la captación de oxígeno a través de los pulmones. Como disminuye esta captación de oxígeno, entramos en estados de hipoxia, que van a provocar la liberación del factor inducible por hipoxia 1, que luego va a ir al riñón, provocando la liberación de eritropoyetina, y esta estimulará mayor formación de eritrocitos, hasta el punto en que la oxigenación tisular esté adecuada. Así que a diferentes alturas vamos a tener diferentes cantidades de eritrocitos en el torrente sanguíneo. No solo por donde vivimos, como les decía, también dependiendo de la actividad. Si la persona, por ejemplo, no tiene una gran cantidad de actividad física, no va a tener mayor cantidad de eritrocitos porque sus tejidos no entran todo el tiempo en hipoxia. Pero si la persona es un atleta que hace bastante ejercicio aeróbico, por ejemplo, nadador, corredor, ciclista, etc., sus tejidos entran mayor cantidad de tiempo en hipoxia por el ejercicio, lo que libera
mayor cantidad de eritropoyetina y habrá mayor cantidad de eritrocitos. Y no solo la actividad física deportiva. Personas, por ejemplo, que por trabajo tengan menor respiración, por ejemplo, albañiles, mineros que están constantemente con máscaras, ingresa menor cantidad de oxígeno, lo que también hace y estimula que genere mayor cantidad de eritrocitos. De esta manera es como se va regulando constantemente la cantidad de eritrocitos en el torrente sanguíneo para poder generar una buena oxigenación en los tejidos. Si bien la eritropoyetina inicia la diferenciación y transformación de las diferentes blastos de los eritrocitos, la última parte de la transformación de los eritrocitos propiamente para el reticulocito y el eritrocito depende principalmente de dos factores: la vitamina B12 y el ácido fólico. Tanto la vitamina B12 como el ácido fólico son los elementos que estimulan y regulan constantemente la maduración del eritrocito, los últimos pasos de transformación tanto para el reticulocito como para el eritrocito. ¿Por qué? Porque desde el reticulocito hasta el eritrocito ya no hay núcleo, así que ya no hay nada que regule las funciones internas celulares. Necesita a un regulador externo y para eso están la vitamina B12 y el ácido fólico. En caso de deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, se va a generar una alteración en este último proceso, provocando que los eritrocitos no completen la maduración y por lo tanto no tengan suficiente cantidad de hemoglobina, provocando una anemia. Y en el caso de la deficiencia de vitamina B12, tiene su propio nombre, es una anemia perniciosa. En el caso de la deficiencia de ácido fólico, se lo conoce directamente como anemia. Diferentes formas de anemias que existen y que algunas también las vamos a ver durante este tema. Eso con respecto a lo que viene a ser la maduración del eritrocito. Pero no nos olvidemos que dentro del eritrocito tiene que formarse la hemoglobina. La hemoglobina se produce desde el proeritroblasto hasta el reticulocito. Los eritrocitos ya no tienen capacidad de formación de hemoglobina, ya no tienen núcleo, ya no tienen retículo endoplasmático, ribosomas, ya no pueden producir hemoglobina. Pero sí desde el proeritroblasto hasta el reticulocito, porque tienen todas estas organelas que les permiten esta formación de hemoglobina. La hemoglobina está formada en primer lugar por el grupo hemo y la globina. La globina propiamente está formada por cadenas de aminoácidos, proteínas. Cada globina está formada en total por 4 cadenas de globina, por 4 cadenas proteínicas. Las cadenas pueden ser, dependiendo de los aminoácidos que tienen, cadenas alfa, beta, gamma y delta. Tenemos diferentes tipos de hemoglobinas, ya que tienen que estar formadas por 4 de estas cadenas. La más común es la hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina B, por ejemplo, está formada por 2 cadenas beta y 2 cadenas gamma. Y tenemos diferentes tipos de hemoglobina. Inclusive tenemos tipos de hemoglobina donde tenemos una de cada una de las cadenas, alfa, beta, gamma y delta. Cada hemoglobina tiene que estar formada por 4 cadenas de globina. Es aquí donde puede generarse a veces una alteración que nos puede provocar lo que viene a ser conocido como la anemia falciforme. En la anemia falciforme, los eritrocitos obtienen una forma alterada. Básicamente, es una alteración que se genera en la cadena beta de la hemoglobina, donde un aminoácido, el ácido glutámico, es sustituido por otro, la valina. Una vez que se genera esta sustitución, la cadena beta de la hemoglobina altera su estructura y provoca que en presencia de oxígeno, esa cadena beta de hemoglobina se cristalice, se vuelva rígida. Lo que provoca que en vez de que la proteína sea flexible para poder flexibilizarse con el eritrocito, que éste pueda pasar por otras partes del cuerpo que son bien cerradas los espacios, como los capilares, no va a ser flexible la hemoglobina. La cadena beta no va a permitir que pueda plegarse. Es rígida, se cristaliza, provocando entonces que el eritrocito pierda su forma y pierda su flexibilidad. Por eso se conoce como anemia
falciforme, porque tiene una falsa forma, porque no va a tener esa forma de disco aplanado bicóncavo, porque una vez que la hemoglobina está en presencia de oxígeno, se cristaliza y ya no va a tener flexibilidad. El eritrocito inclusive tiene múltiples formas distintas y como no es flexible, al tratar de pasar por capilares o plexos bien pequeños como en el vaso, inmediatamente son destruidos. Eso es lo que va a provocar la anemia falciforme. Por otro lado, la otra parte de la hemoglobina es propiamente el grupo hemo. El grupo hemo está formado, en primer lugar, 2 succinilcolinas más 2 glicinas van a formar lo que viene a ser el pirrol. 4 pirroles se van a unir para formar la protoporfirina 9. A la protoporfirina 9, que es lo que tenemos aquí, como ven, ya tenemos los 4 pirroles. En la parte central es donde tiene que estar el hierro. Esto ya es la molécula de protoporfirina 9 sin el hierro. Una vez que se agrega el hierro a la protoporfirina 9, entonces ahí ya está formada propiamente el grupo hemo. Al grupo hemo luego se van a unir las 4 cadenas de lo que viene a ser la globina para formar propiamente la hemoglobina. Y de esta manera, dentro de los eritrocitos, permite el transporte del oxígeno a nivel del torrente sanguíneo. No se olviden que la principal hemoglobina que tenemos los seres humanos es la hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero hay diferentes formas de hemoglobina dependiendo de esto. Es por eso que los pacientes con anemia falciforme nunca llegan a estar en un estado sin eritrocitos, sin hemoglobina. Porque si bien la mayor cantidad de sus eritrocitos tienen hemoglobina A, que va a ir generando esta destrucción por alteración en la cadena beta, pero tiene otras formas de hemoglobina que no tienen las cadenas beta de globina y que van a permitir un buen transporte de oxígeno, aunque una parte de la hemoglobina de los eritrocitos esté siendo destruida constantemente. Es a través del hierro en el grupo hemo donde se genera el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Tanto el oxígeno como el dióxido de carbono se van a unir al hierro del grupo hemo para poder ser transportados. Este enlace no es un enlace atómico fuerte, es un enlace atómico débil. Si fuera un enlace atómico fuerte, o sea, un enlace covalente, no podría separarse el hierro del oxígeno, ni del dióxido de carbono. Se genera un enlace de coordinación atómica. El enlace de coordinación del átomo de hierro con el oxígeno es un enlace bastante débil y que con pequeñas diferencias de concentraciones y de presiones puede liberar al oxígeno. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Como también tiene 2 átomos de oxígeno, es un enlace débil, pero la presencia del carbono hace que el enlace sea mucho más débil aún, permitiendo que el dióxido de carbono se libere con mayor facilidad de la hemoglobina para poder facilitar su intercambio. Ahí es donde entra algo muy importante. El monóxido de carbono solo tiene un átomo de oxígeno. Lo que quiere decir que la unión del monóxido de carbono a la hemoglobina es mucho más fuerte. Porque al carecer de un oxígeno genera un enlace atómico fuerte, lo que evita que la hemoglobina que está unida a monóxido de carbono pueda unirse ya sea al oxígeno o al dióxido de carbono. Eso es la intoxicación por monóxido de carbono. Porque el enlace atómico que va a generar el monóxido de carbono con el hierro es mucho más fuerte. Va a desplazar por completo lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono y no va a poder liberarse porque es un enlace más resistente. Por eso se genera esa intoxicación por monóxido de carbono. El metabolismo del hierro, dentro del cuerpo tenemos en total entre 4 a 5 gramos de hierro. El 65% de esto está en la hemoglobina, el 4% está en la hemioglobina, propiamente una molécula muy similar a la hemoglobina que se encuentra dentro del músculo, principalmente a nivel del músculo rojo, y que permite una gran cantidad de depósito de oxígeno dentro del músculo para poder generar el metabolismo necesario para la formación de energía. Por otro lado, hay un 1% en el líquido extracelular, ya que debe estar en otros compuestos el hierro.
0.1% se encuentra unido a lo que viene a ser la transferrina, circulando en el torrente sanguíneo para poder movilizarse entre los tejidos, así como también el hígado, y 15 a 30% del hierro está almacenado dentro del hígado unido a la ferritina, formando propiamente un almacenamiento suficiente de hierro dentro del hígado para poder mantener los niveles de hemoglobina siempre que sean necesarios en los niveles óptimos. El transporte y almacenamiento del hierro depende de dos proteínas, la apotransferrina para el transporte y la apoferritina para el almacenamiento. La apotransferrina se produce a nivel hepático y se libera directamente al torrente sanguíneo. A medida que la apotransferrina circula en la sangre, se va uniendo al hierro, transformándose en transferrina. Y de esta manera la moviliza mejor dicho, al hierro a través de la sangre directamente hacia el hígado para almacenado o hacia la médula ósea para liberarlo hacia los eritrocitos y que puedan hacia los blastos de los eritrocitos para que estos puedan ir formando la hemoglobina. Una vez que llega al hígado, la transferrina va a liberar al hierro, volviendo a ser apotransferrina y buscando más hierro. Y dentro del hígado tenemos la apoferritina, otra proteína que produce el hígado y que en el momento en que capta el hierro se transforma en ferritina. Y como ferritina permanece almacenado el hierro dentro del hígado. En caso de ser necesario, el hígado va a empezar a liberar el hierro de la ferritina, manteniendo de nuevo grandes cantidades de apoferritina. ¿Se puede perder una pequeña cantidad de hierro al día? Sí, no solo por la pérdida de lo que son algunos eritrocitos o pequeños sangrados que podamos tener en la piel, sino por la misma eliminación del hierro por vía hepática que se genera en el metabolismo normal dentro del hígado. En los varones se pierde aproximadamente unos 0.6 miligramos al día. En las mujeres es también 0.6 miligramos diarios, excepto durante el periodo menstrual, donde puede incrementar la pérdida de hierro hasta 1.3 miligramos diarios. No quiere decir que durante el periodo menstrual se pierda siempre 1.3. Eso depende mucho del sangrado menstrual. Hay veces en que los ciclos pueden ser mucho más cortos, mucho más suaves, donde no se genera un gran sangrado, y hay otras veces donde el sangrado es mucho más profuso, donde incluso supera la cantidad de 1.3 miligramos diarios. En una hemorragia menstrual severa se puede perder hasta 2 o 2.5 miligramos de hierro al día, provocando inclusive que no haya suficiente hierro para la formación de hemoglobina, provocando inclusive anemias. El hierro se absorbe directamente a través del sistema digestivo por un mecanismo de transporte activo, así como también transporte pasivo por parte de lo que vienen a ser las concentraciones de hierro en los alimentos. Entre mayor concentración de hierro tenga un alimento, más facilitará la absorción del hierro por transporte pasivo, y esto, junto con el transporte activo, que es constante, aumenta la disponibilidad de hierro en el torrente sanguíneo, que va a ser capturado a través de la sangre por la apotransferrina, que se va a encargar de movilizar ese hierro como transferrina hacia ya sea el hígado o la médula ósea para la utilización del mismo o su almacenamiento. Cabe resaltar además, el hierro se absorbe con mucha mayor facilidad en el sistema digestivo en medios ácidos. Es por eso que a todo paciente que se le da suplemento de hierro, siempre se le indica que consuma el suplemento de hierro con algún tipo de ácido, generalmente con ácido cítrico, porque les indicamos que lo consuman con jugo de naranja, limonadas, etc. Pero cualquier medio ácido va a ayudar a la absorción del hierro. Difícilmente se absorbe en medios neutrales o básicos. Tendría que haber una mayor cantidad de diferencias de concentración para permitir ese intercambio. Tiene que ser fácilmente siempre con medios ácidos. No se olviden, siempre que a una persona ustedes les receten suplemento de hierro, siempre indicarle que consuma el suplemento de hierro con algún tipo de ácido, generalmente con jugos cítricos. Hay otras personas que a veces lo consumen con ensaladas, perfecto, porque en la ensalada se le puede colocar o jugo de limón o vinagre, que también genera un medio ácido suficiente para facilitar la absorción del hierro. Y los eritrocitos llegan a tener un ciclo vital, quiere decir una vida media, de aproximadamente unos 120 días.
Recordemos que ya no tienen núcleo, no tienen retículo endoplasmático, ni liso, ni rugoso, no hay ribosomas, no hay lisosomas, tampoco vamos a encontrar vacuolas, no encontramos ya casi ninguna organela. Y básicamente no tienen núcleo, lo que quiere decir que cualquier daño que se genere en el eritrocito se va acumulando, no se va reparando. Cualquier otra célula que tenga algún daño en alguna parte de su membrana, como la membrana es un mosaico líquido, quiere decir que se mueve constantemente, puede reemplazarse esos fragmentos dañados, puede modificarse la estructura de la membrana celular, pero en el eritrocito no hay esa capacidad. A medida que va pasando por los capilares, por la tortuosidad de varios vasos sanguíneos, o inclusive por plexos dentro del vaso, va deteriorándose la membrana celular, se hace cada vez más frágil. Dura aproximadamente unos 120 días. En 120 días, la fragilidad de la membrana provoca que ésta sea ya tan frágil, por toda esa flexibilidad que ha estado manteniendo, que llega a un punto en que se rompe por completo. Una vez que se rompe el eritrocito, inmediatamente es fagocitado. Los restos del eritrocito van a ser fagocitados por los macrófagos, que se pueden encontrar en los tejidos, en el torrente sanguíneo, en los ganglios linfáticos y principalmente a nivel del vaso y el hígado. Estos macrófagos van a tomar todos los restos celulares y en su interior hay una enzima que se va a encargar de separar el grupo hemo de la globina. La globina va a ser completa y totalmente reciclada. Solo son cadenas de aminoácidos, es completamente útil para el cuerpo. Así que todos esos aminoácidos van a empezar a separarse y van a ser reutilizados por las células del cuerpo. En cambio, el grupo hemo, el macrófago, lo primero que va a hacer, una vez que tiene el grupo hemo, va a pasar por la hemodesoxigenasa, y se va a encargar de quitar el hierro. La hemoxigenasa de los macrófagos le quita el hierro al grupo hemo, liberando lo que queda, que vendría a ser la protoporfirina 9, que se transforma en biliverdina y eventualmente dentro del torrente sanguíneo va a convertirse en bilirrubina. La bilirrubina luego va a pasar por metabolismo hepático para facilitar su eliminación. Una vez que ya está metabolizada por el hígado, la bilirrubina puede eliminarse fácilmente del torrente sanguíneo a través de la vía hepática hacia el sistema digestivo. Por último, las diferentes alteraciones o enfermedades que pueden encontrarse dentro de los eritrocitos. Primero, anemia. Anemia no se refiere propiamente a la cantidad de eritrocitos, porque una persona puede tener 5 millones de eritrocitos y aún así tener anemia. La anemia se refiere a la cantidad de hemoglobina en la sangre. No nos olvidemos que casi toda esa hemoglobina está en los eritrocitos, porque no hay hemoglobina libre en el torrente sanguíneo en gran cantidad, no supera más del 1% de la hemoglobina total de la sangre, porque inmediatamente la hemoglobina siempre es fagocitada por los macrófagos. Así que hemoglobina libre nunca está a más del 1%. El resto está dentro de los eritrocitos. La disminución de hemoglobina en el torrente sanguíneo, a eso es a lo que se conoce como anemia. La hemoglobina en el torrente sanguíneo está aproximadamente entre 12 a 13 gramos. ¿Recuerdan? 14 para mujeres, 15 para varones. Pero bajemos 2 puntos de eso, 12 a 13. Ese va a ser el límite inferior mínimo que deberíamos tener de hemoglobina. Por debajo de eso, ya lo consideramos como una anemia. Por debajo de 12 a 13, dependiendo en el caso de varones o mujeres. Y también depende mucho del lugar donde viven las personas. A veces se toman unos valores un poco diferentes a nivel del mar de lo que vendrían a ser a alturas por encima de los 2.000 metros del nivel del mar. La deficiencia de hemoglobina en la sangre puede deberse a múltiples causas. Puede ser, sí, por pérdida de eritrocitos, como en las hemorragias o en las hemólisis. Ya sea que se está perdiendo el eritrocito por sangrado o se están perdiendo eritrocitos por hemólisis, no se olviden que la hemoglobina está dentro del eritrocito. Perdemos eritrocitos, perdemos hemoglobina, lo que nos va a generar anemia. Puede que no se estén produciendo buenas cantidades de eritrocitos. Esas son las anemias aplásicas, donde inclusive los eritrocitos pueden ser bastante pequeños y no tener suficiente cantidad de hemoglobina.
Estos son los tipos de anemias hipocrómicas microcíticas y que básicamente se deben a lo que viene a ser más que todo lo que es una desnutrición crónica o en caso de tumores óseos que están eliminando por completo la producción de eritrocitos. No hay suficiente espacio para que se produzcan, entonces se producen eritrocitos muy chiquititos y con poca cantidad de hemoglobina. Podemos también tener las anemias megaloblásticas. En las anemias megaloblásticas, por ejemplo, tenemos la anemia megaloblástica simple como la eritroblastosis fetal. Es donde encontramos blastos en el torrente sanguíneo. Ya sea que encontremos eritroblastos, proeritroblastos, son blastos. Y no se olviden que estas células son más grandes. Por eso se llama mega, porque son células grandes y son blastos de la serie roja. Por eso anemia megaloblástica. En el caso de la eritroblastosis fetal, cuando nace un bebé y ha habido una alteración, principalmente por incompatibilidad sanguínea RH entre la madre y el bebé, aparece la eritroblastosis fetal, donde vemos las muestras de sangre del bebé y por ahí vemos puro eritroblastos. ¿Cómo los tenemos aquí? Tenemos aquí eritroblastos basófilos y eritroblastos policromatófilos. La presencia de eritroblastos en la sangre fetal nos indica lo que se conoce como eritroblastosis fetal. Y entre las anemias hemolíticas tenemos también, por ejemplo, las anemias, como por ejemplo las talasemias, que por alteraciones del eritrocito esto se destruye con bastante facilidad. Y como habíamos visto hace un momento, la anemia falciforme, donde, vean, los eritrocitos no tienen la forma normal. Son eritrocitos alargados, con formas de U, con formas de Os, formas de gotas. ¿Por qué? Porque la hemoglobina está cristalizada, pierde por completo la forma del eritrocito. Solo pónganlo de esta manera. Si ustedes alguna vez han debido jugar con esto, porque los venden en todo lado en las calles, globos con harina, ¿verdad? Les podemos dar cualquier tipo de forma, pero si el globo estuviera lleno de palos, podríamos moverlos, podríamos cambiar sus formas. Eso es lo que le va a pasar al eritrocito. Se cristaliza la hemoglobina y aparecen formas alteradas. Y como no es nada flexible y tiene formas que no pueden pasar bien por los capilares, inmediatamente son destruidos los eritrocitos, generando la anemia falciforme, que es un tipo de anemia hemolítica. Para el tratamiento de las anemias, tenemos, en primer lugar, eliminación de la causa. Si es aplásica, si es desnutrición, bueno, restituyendo la nutrición del paciente, dándole un trasplante de médula, vamos a tener una mayor cantidad de eritrocitos que ya se van a formar de forma regular. En el caso de la megaloblástica, es en respuesta a las pérdidas crónicas de eritrocitos, tanto la anemia megaloblástica como la eritroblastosis fetal. Hay que ver cuál es la causa de esa pérdida de eritrocitos. En la anemia falciforme, se trata de dar suplementos con mayor cantidad de ácido glutámico y se trata de restringir la valina, de tal manera que haya menor cantidad de valina en el cuerpo y que de esta manera no haya tanta producción de cadena beta alterada de hemoglobina. Por otro lado, por ejemplo, en las anemias hemorrágicas, detendremos los sangrados. Una vez que se pueda tratar la causa, lo haremos. No en todos los pacientes vamos a poder tratar la causa. Como les decía, de la anemia falciforme, es una alteración genética hereditaria. No podemos cambiar el código genético de la persona, no lo vamos a hacer. Solo estamos tratando de prevenir que se forme tanta cadena beta alterada de hemoglobina, restringiendo la valina y dando mayor cantidad de ácido glutámico. Pero no estamos eliminando la causa. Hay varios tipos de anemia donde no podemos eliminar fácilmente la causa, entonces lo haremos directamente mediante el tratamiento con transfusiones de paquetes de eritrocitos. Y para saber cuántos paquetes de eritrocitos tienen que transfundirse, cada paquete de eritrocitos que se transfunde aumenta la hemoglobina en 1.5. Así que si tienen un paciente que tiene 10, 11 de hemoglobina, solo necesita un paquete, porque con eso va a llegar a 11.5 a 12.5 de hemoglobina y ya estamos dentro de los parámetros que necesita nuestro paciente. Luego, con un suplemento de hierro y una buena dieta, vamos a completar la cantidad de hemoglobina. Pero si nuestro paciente está con 9 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, 2, 3, 4 unidades, dependiendo de cuán baja está la hemoglobina.
No se olviden, cada paquete de eritrocitos que se transfunde sube la hemoglobina en 1.5. Y también cabe resaltar dentro de las anemias que podemos tener anemias por deficiencias de vitaminas, como lo que viene a ser la vitamina B12, el ácido fólico. Dando estos suplementos vamos a eliminar la anemia por completo. Y también tenemos la anemia ferropénica, que es por falta de hierro. Puedo repetir, dando el suplemento de hierro con ácidos nos va a ayudar fácilmente en la absorción del hierro y eliminamos esa anemia ferropénica. Pero, en caso de no contar con una buena cantidad de suplementos de hierro, ¿de dónde vamos a obtener el hierro? ¿De qué alimentos? Primero, ¿cuál es el órgano que almacena hierro? El hígado de los animales tiene una buena cantidad de hierro. No solo el hígado, los riñones también tienen buena cantidad de hierro. Hígado, riñones, las carnes rojas, sí, porque no se olviden que en la carne roja hay mioglobina y la mioglobina tiene hierro. Fuera de la carne, fuera de lo que vienen a ser las proteínas animales y demás, ¿dónde más encontramos hierro? ¿En qué verduras? Eso. Todas las verduras verdes, principalmente hojas verdes, entre más verde, más hierro. Espinaca, acelgas, tienen gran cantidad de hierro. La lechuga también, pero es menos verde, tiene menor cantidad de hierro. Entre más verde sea la verdura, no quiere decir que esté madura, ojo, estoy hablando de hojas. Entre más verdes sean esas hojas, mayor cantidad de hierro. Mayor cantidad de hierro van a tener. Inclusive la col, el brócoli, tienen buenas cantidades de hierro. Tienen el apio, el perejil, el cilantro, tienen muy buena cantidad de hierro. Todo esto nos va a ayudar a poder restituir a un paciente que tenga una anemia ferropénica. Siempre y cuando nuestro paciente no pueda consumir los suplementos o no le guste el hígado o el riñón. No a todos les gusta. En especial porque hay que saber cocinarlos. De lo contrario, tienen un sabor demasiado desagradable. Áspero, podríamos decir. Pero si una persona sabe cocinarlos y sabe prepararlos bien, no se siente para nada esos sabores y se los puede consumir sin ningún problema. El truco, y para que alguna vez alguno de sus pacientes les pregunten, es simple. Tanto el riñón como el hígado tienen que lavarse con agua tibia o no con agua caliente porque los vamos a cocinar. Con agua tibia, por lo menos 2 a 3 veces. Y después de lavarlos, hay que dejarlos por lo menos macerar un poco en algún jugo ácido, ya sea limón o sea vinagre. Eso elimina por completo cualquier sabor. Ya después de eso, los pueden cocinar como prefieran. Pero tienen que lavarse. No se olviden, lavar con agua tibia 2 a 3 veces ayuda bastante a eliminar y luego marinarlos con algún ácido. Eso ayuda bastante. Y no se olviden, estamos buscando el hierro, así que marinar con el hígado con ácido es la mejor forma para poder facilitar la absorción de hierro. Si alguna vez alguno de sus pacientes les pregunta, siempre es bueno saber para poder indicarles. Porque hay pacientes que dicen, comería, pero no me gusta el sabor. Y indicándole de esta forma, se pierde ese sabor, no pasa nada, comen tranquilamente. Por otro lado, lo contrario, el exceso de eritrocitos, lo que se conoce como policitemia. Y tenemos 2 formas de policitemia: la policitemia secundaria o fisiológica y la policitemia vera o patológica. La policitemia secundaria o fisiológica, como indica el nombre, es algo fisiológico que pasa por disminución de oxígeno en el ambiente. En otras palabras, es lo que pasa cuando estamos a mayores alturas. Todos los que no son de Cochabamba y vienen de lugares más bajos como Santa Cruz, Brasil, Argentina, Chile, etc. ¿Qué les pasó la primera vez que llegaron? Falta de aire, ¿qué más? Mareos. Más. ¿Sí? ¿Algo más? Es raro que casi nunca me dicen que se cansaban fácilmente.
Siempre me dicen mareos, sangrado nasal, dolor de cabeza, palpitaciones, falta de aire, pero casi nunca me dicen lo más obvio. No pueden subir más de un piso gradas, no pueden caminar más de 3 cuadras que ya están agitándose, cansándose y necesitan descansar, sentarse, etc. Pues bueno, estaban en hipoxia, les estaba faltando aire porque realmente no tenían suficiente oxígeno en la sangre. Son síntomas de hipoxia, lo que quiere decir que se liberaba factor inducible por hipoxia 1, que llegaba a sus riñones, liberaba eritropoyetina, y eso provocaba que empiecen a aumentar la cantidad de eritrocitos. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto tiempo les ha durado? 2 semanas. Varía el tiempo entre 2 semanas a 2 meses, porque depende mucho de la cantidad de eritrocitos. Personas, por ejemplo, que en esas arterias que de donde provienen, hacían deporte constantemente, principalmente deporte aeróbico, no tenían mucho trabajo para poder aclimatarse a la altura. En 2-3 semanas ya estaban aclimatados. En cambio, personas más sedentarias, personas que no hacían mucho deporte, ya de por sí, en las alturas donde vivían, tenían ya baja cantidad de eritrocitos, pero que no les producía hipoxia. Llegando aquí, era una hipoxia mucho mayor. Necesitaron casi hasta 2 meses para poder aumentar la cantidad de eritrocitos. Porque no se olviden que a medida que tienen que producirse más, se están eliminando eritrocitos de forma normal. Solo viven 120 días, 4 meses. Entonces, dependiendo de la alimentación, dependiendo de la actividad física y todo, puede tomar entre 2 semanas a 2 meses el poder adaptarse a diferentes alturas. Sí les ha costado bastante en Cochabamba, y den gracias de que no tenían que ir a La Paz o al Alto. Cochabamba está a 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar. Santa Cruz tiene 350 a 450. Cualquier población por debajo de eso, por ejemplo Brasil, está todo por debajo de eso. No hay en Brasil una ciudad grande que esté a más de 350 metros de altura. No hay. Sí, hay algunas poblaciones que están en algunos cerros y demás, pero son pequeñas, no son grandes. La mayoría de las personas que viven en Brasil, en Chile, viven a alturas por debajo de los 500 metros. Y vienen a 2.700, que es Cochabamba. Si alguna vez han ido a La Paz, peor aún. Peor aún. La Paz está entre La Paz, la ciudad de La Paz, entre 2.700 y 3.700. Y el Alto está a 4.100. 4.100 metros de altura. Es mucha la variación. Y eso solo estoy hablando de ciudades que hay en Bolivia. En nivel mundial hay ciudades mucho más altas. Hay ciudades que están en alturas más elevadas. Hay personas que viven en lugares más elevados. Solo los campamentos base en el Everest están arriba de los 3.000 metros. Y eso es el primer campamento. Hay 3 que cada uno está casi 1.000 metros más arriba del otro. Entonces hay una gran variedad de alturas donde se deben aclimatar las personas. ¿Por qué les explico eso? Porque la cantidad de eritrocitos a nivel del mar no es la misma que a 1.000 metros, no es la misma que a 2.000, no es la misma que a 3.000. Diferentes grados de hipoxia, diferentes niveles de eritrocitos. Pero no tienen que aprendérselos de memoria a las diferentes alturas, porque ya los laboratorios manejan los parámetros a la altura donde están. Así que si ustedes están en La Paz, les van a dar parámetros de laboratorio para La Paz. Si ustedes están en Santa Cruz, les van a dar parámetros de laboratorio para Santa Cruz, Brasil, Chile, Argentina, Perú, etc. Dependiendo de la altura, los laboratorios ya condicionan eso. Así que no se preocupen de tener que estar calculando esto para las policitemias o las anemias. Porque 4.5 millones de eritrocitos a nivel del mar no es problema. 4.5 millones de eritrocitos en Cochabamba puede ser anemia. 4.5 millones de eritrocitos en el Alto es anemia. Es anemia. Vean, misma cantidad pero en diferentes alturas, diferente situación. Y el incremento en las policitemias fisiológicas o secundarias llega a lo sumo a 500.000 o a los 600.000 eritrocitos por milímetro cúbico. No va a subir más de eso. No va a subir más. Por otro lado tenemos la policitemia vera o patológica. Aquí ya estamos hablando de un incremento de eritrocitos de forma crónica, constante, mínimamente suben entre 1 a 1.5 millones. La mayoría de los pacientes con policitemia vera tienen por lo menos 7 millones de eritrocitos en el torrente sanguíneo. Es un incremento de casi el 40% de eritrocitos.
Esto genera, un aumento del hematocrito que puede superar el 60%, generando que la sangre se vuelva extremadamente viscosa, aumentando la resistencia, generando hipertensión. Lo mismo puede pasar con la policitemia fisiológica. Un poquito más de eritrocitos, sube un poquito más la presión sanguínea, porque hay también un aumento de la viscosidad sanguínea y de la resistencia. Por eso, pacientes que están hipertensos en diferentes alturas, generalmente se les recomienda, si es que tienen la posibilidad de bajar alguna altura, no, para que no tenga tantos eritrocitos y podamos controlar de mejor manera esa hipertensión. En la policitemia vera o patológica, entonces, el principal signo siempre va a ser la hipertensión. Siempre va a ser. La sangre es tan viscosa, es tan densa, que estos pacientes son hipertensos crónicos. Por otro lado, alta concentración de hemoglobina dentro de estos eritrocitos facilita que haya una alta concentración de oxígeno en la sangre, lo que hace que estos pacientes tengan a nivel de la piel una tonalidad extremadamente rojiza de la piel. Se conoce como rubicundez. Y en algunos casos hay tanto oxígeno que incluso genera escozor en la piel por la activación de los receptores sensitivos neuronales. Personas entonces con policitemia vera o patológica, no se olviden los síntomas principales, signos y síntomas: hipertensión, rubicundez y escozor en la piel. Medimos los niveles de eritrocitos, viene el laboratorio y nos dice 7 millones. Eso es policitemia vera. Tratamiento, ¿cuál creen que es? Exacto. Si tienen una gran cantidad de eritrocitos y los forman y los producen en grandes cantidades, ojo, no son eritrocitos anómalos, no son eritrocitos alterados, son eritrocitos normales, solo que los produce en mayor cantidad. Así que estos pacientes son donadores de sangre todo el tiempo. De hecho, cualquier persona que no tenga policitemia puede donar sangre cada 3 o 4 meses, 3 o 4 veces al año. Ellos, dependiendo de la cantidad de eritrocitos, cada mes van al banco de sangre y se les extrae sangre. Si no tienen ninguna enfermedad crónica, etcétera, transmisible, esa sangre se la utiliza en el banco de sangre. De lo contrario, se les extrae y se le elimina la sangre, si es que tienen alguna enfermedad crónica transmisible. Entonces, se les saca la sangre y se la elimina. La única situación es eso: producen un exceso de eritrocitos de forma genética. Así que la solución es sacar esos eritrocitos. Todo paciente con policitemia, su tratamiento se realiza entonces en el banco de sangre. Van ahí, inclusive los del banco de sangre tienen sus números y les hacen recuerdo: ya le toca esta semana, por favor venga. Entonces van, le sacan la sangre, suficiente con eso. Con eso mantenemos bajos esos niveles de eritrocitos, porque esa hipertensión puede provocar hemorragias severas e inclusive tromboembolismos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Alguna? Bien. Primero, este fin de semana ya voy a colocar todas las diapositivas en la plataforma, no se preocupen. Como aún estoy tomando los exámenes, porque el otro grupo aún tiene examen mañana, recién voy a hacer eso este fin de semana. Igual habilitar lo que viene a ser la parte del portafolio. El trabajo se los voy a dar la próxima semana. Tenemos que ver los cositos. La subsiguiente semana que tenemos que ver coagulación, porque es el trabajo con la parte de coagulación. Y ya van a poder tener todo desde antes, cosa de que puedan hacerlo todo por tiempo. Fecha máxima de entrega es el último día de clases. No el día del examen, último día de clases. La última semana de noviembre. La última semana de noviembre. Así que van a tener suficiente tiempo. Van a tener casi un mes para poder hacer todas esas cosas, tanto los portafolios como los trabajos. Vuelvo a repetirles, su nota ya tenía que estar ayer, pero están trabajando en horario continuo en la universidad, la parte administrativa, y el DARA ya no alcanzó ayer a poder procesar las notas, pero dejé los exámenes y todo, y tenían que procesarlo ahora. Solo tengo que ir a firmar para que ya estén para que puedan verlo ya en la plataforma sus notas. Ya lo hubieran procesado ayer, porque estaban trabajando en horario continuo, no han alcanzado. Ahora voy a ir después de la clase a terminar de hacer el procesamiento y
Ya van a poder ver sus notas. ¿Alguna otra duda? Bien.